dirías que eligió una comida más saludable entre este desayuno y este desayuno? ¿Cuál dirías que eligió una comida más saludable entre este desayuno y este desayuno? Quiero creer o preasumo que pensaste en este. Pero ahora, si yo te digo, esta persona eligió esto como almuerzo, esto como merienda y esto como cena, y esta otra persona esto como almuerzo, esto como merienda y esto como cena, ¿cambiaste de opinión o seguís pensando igual que antes? Y más aún, si yo te dijera que todo el resto de la semana de esta persona fue así, ¿seguirías pensando lo mismo? Quiero creer que no, quiero creer que cambiaste de parecer y que tiene todo el sentido del mundo, porque muchas veces con las redes, la info que nos llega de un plato de comida, de qué como en un día, no alcanza para poder interpretar o, si se quiere, juzgar a priori si eso corresponde a una alimentación saludable, a una elección saludable. Lo que tenemos que contemplar es el patrón alimentario. Incluso vos, en tu propia alimentación diaria. Una comida no define tu patrón alimentario. Y es más, hasta me animo a decir, un día de tu vida tampoco define tu patrón alimentario, ni mucho menos la repercusión o el impacto que estas elecciones alimentarias van a tener en tu proceso de salud o enfermedad. ¿Qué es el patrón alimentario? Es la combinación, las cantidades y la frecuencia con la que vos incluís los diferentes alimentos, los diferentes grupos de alimentos, los diferentes macro y micronutrientes en cantidades, en balance, a lo largo de tu semana, tu mes, tu vida. Por lo general, el patrón alimentario puede ir sufriendo cambios y está influido también por costumbres, por creencias, por patrones culturales, por la disponibilidad y el acceso, por el entorno alimenticio. Entonces, no podemos juzgar por un plato de comida, incluso observando a otra persona, no podemos dar por sentado cómo es su alimentación, cómo es su salud por ese plato de comida, porque tenemos que evaluar el patrón alimentario. Y más aún, también tenemos que contrastar este patrón alimentario con la clínica, con los análisis de sangre, con los signos y síntomas, cómo viva esa persona cada día de su vida. Incluso toda esa información es la que nos va a permitir poder, ahí sí, si se quiere, juzgar entre comillas, si esa elección de ese plato de comida era conveniente o no para esa persona en ese momento en particular de su vida, de su etapa biológica, o incluso de su clínica o de sus tratamientos que está llevando a cabo, o qué tanta salud está gozando en ese momento. Ahora bien, lo que comes en un momento de comida no solo no va a definir tu proceso de salud o enfermedad, sino que hay que contemplar el patrón alimentario, como decía antes, sino que no va a ser lo único que impacte en tu salud. Incluso si pensás estrictamente en lo alimentario, no impacta únicamente lo que estás eligiendo comer, sino también la manera en la que comes, cuándo lo comes, cómo es ese contexto en el que estás comiendo y por qué estás eligiendo eso que estás eligiendo comer. Dentro del proceso de salud o enfermedad, esta es solo una de las patas de los hábitos base que impactan en nuestro proceso de salud o enfermedad. Uno es la alimentación, otra es el movimiento, otra es la gestión de estrés y de emociones y otra es el descanso. Incluso podríamos agregar también la exposición al aire libre, el contacto con la naturaleza, la luz solar. A mí me gusta hacer la analogía con las patas de una mesa, ¿no? Si no tenemos estos hábitos base, difícilmente podemos hablar de salud. Y muchas veces se juzga
por un plato de comida o por un alimento se demoniza alimentos con un perfil o con conductas más restrictivas y se hace una bajada de línea de tal alimento es veneno, tal grupo de alimentos es veneno, es basura, cuando en realidad tenemos que observar todo, porque justamente por eso hago nutrición integral, porque todo tiene que ver con todo, porque sería recontra reduccionista poder juzgar por un plato de comida o por una receta o por lo que como en un día, dar un resultado de qué tan saludable o no es esa elección. Siempre tenemos que tener en cuenta desde dónde estoy juzgando, qué estoy teniendo en cuenta para emitir este juicio. Y hasta incluso vos, con tu propia alimentación, un momento de comida no define tu patrón alimentario. ¿Sabías esto? Contame, espero sus comentarios. ¿Qué pensaron que era más saludable? ¿Cambiaron de opinión después? Los espero. Y ya saben cómo funciona esto. Si te gustó, dale like, te suscribís y seguís apoyando este contenido.